Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones sin Bata. Yo soy Fernando Galvez. Y yo soy Carlos Rodríguez y hoy retomamos el tema de la semana pasada, que son cuándo ir a urgencia. Si bien nos habéis hecho alguna pregunta esta semana anterior, que si todo lo que hemos contado es aplicable y una paciente nos preguntaba a raíz del tema de la hormonoterapia. Pues bien, aquí una primera puntualización. Lo que nosotros hablamos en el capítulo anterior es más hacia la quimioterapia. Y cuando hablamos de fiebre, aunque siempre fiebre en paciente oncológico incluye más tratamiento, pero fundamentalmente se refiere a la quimioterapia. Y en el tema de hoy lo que vamos a tratar precisamente eso, toxicidades y signos de alarma por otros tratamientos más nuevos, que quizás pues es interesante conocer, y aunque seguro que si tenéis alguno de estos tratamientos os lo han explicado en la consulta, pero aquí dejamos este material de apoyo nuevamente para que podáis repasarlo. Eso, hay muchos de estos fármacos que cuando se dan un grado importante, este tipo de toxicidades de las que vamos a hablar, no va a haber ninguna duda para acudir a urgencias, pero hay algunas veces que cuando esta clínica está empezando, el saber identificarla pues puede ayudar a que no sea un síntoma grave y a que se tenga un tratamiento más sencillo, que también va a ser más sencillo tanto para el médico que va a atender en urgencias como para sea un oncólogo, sea quien sea, como para que no llegue a dar síntomas que puedan ser preocupantes tanto para el paciente como para la familia. O al menos conocerla y por lo menos poder comentarla en la consulta con vuestro oncólogo. Bueno, pues vamos a empezar. Pues el primer tema que vamos a hablar es de la tensión arterial, ¿vale? Y aquí tenéis que tener en cuenta que hay muchos tratamientos, que sobre todo tratamientos antiangiogénicos, que uno de sus principales efectos adversos es la elevación de tensión arterial. Claro, la tensión, la inmensa mayoría de los pacientes cuando empiezan el diagnóstico de un cáncer, que suele asociarse con que se pierde algo de peso, con alguna cirugía o más, suelen tener la tensión más bien más baja de lo que la tenían antes. Si bien no siempre en todos los casos, pero normalmente la tensión está un poquito más baja. Además, cuando ya se empieza a poner tratamientos como la quimio, pues si hay un poquito de anemia o hay alguna cosa así, también baja más. Pero hay muchos otros tratamientos que incluso hay algunos que son en pastillas, que es la primera opción de tratamiento de algunos tumores. Entonces, puede ser perfectamente que tengamos una tensión normal un poquito baja y que empecemos este tratamiento y suba en un plazo relativamente corto de tiempo. Entonces, igual que decíamos que con la fiebre no hay que tomarse la temperatura todos los días, con la tensión arterial, si tenéis algún tratamiento que pueda subir la tensión, pues sí es recomendable hacer unos controles periódicos de tensión arterial en casa, sobre todo al principio, porque aunque se puede presentar más tarde, pero habitualmente si empieza a haber hipertensión asociada a un tratamiento, suele ser un efecto secundario más o menos inmediato, o en los primeros ciclos, en los primeros meses de tratamiento. Entonces, ¿cuándo consultamos? ¿O cuándo podemos? Vamos a ponernos en un primer supuesto. Nos tomamos la tensión en casa y está alta. ¿Cómo de alta tiene que estar para tener que ir a un centro de salud a consultar? Lo primero que tenemos que saber es cómo se toma la tensión, porque esto es algo que uno no piensa. Cuando no tenemos máquinas en nuestra casa y vamos a la farmacia, ¿no? Que es lo más sencillo, a tomarnos la tensión, pero ¿qué es lo mal que solemos hacer? Pues llegamos de la calle, nos sentamos en la silla, ponemos el brazo, nos tomamos la tensión y sale alta. Claro. Para tomar la tensión hay que tener en cuenta que hay que hacer al menos 20 minutos de reposo. Entonces, claro, hay que ir con margen, con tiempo para eso, porque si vamos andando, ya justo nos sentamos, justo venimos de hacer un esfuerzo de cualquier otro tipo de cosa, nos va a salir más alta de lo normal. Probablemente no mucho más alta, pero como aquí estamos jugando a ver cómo vamos teniendo la tensión y algo a repetir en los días, lo ideal es que se tomen las mejores condiciones, las condiciones más estables posibles. ¿Que tenemos cacharro en casa? Pues muy sencillo. O nada más levantarnos por la mañana antes de salir de la cama, o yo creo que lo mejor es después de comer, cuando ya estamos tranquilos en el sofá un rato, antes de ponernos de pie, pues tenemos el cacharro de la tensión a mano y nos tomamos la tensión. Si ahora vemos que tenemos la tensión normalmente normal, ni tomamos fármacos ni nada, y ahora nos sale la tensión alta, que sería por encima de 14,9. Pues la primera maniobra sería empezar un tratamiento con
alguna medicación que podemos decir de primer escalón, una medicación más suave, que eso suele ser con una pastilla que ayuda a orinar, aunque hay otro tipo de pastillas. Lo importante es saber que una determinación aislada de tensión en 14,9 justa o en 15 no es un motivo para salir corriendo. No pasa nada. Simplemente es algo que ya sabemos que lo tenemos, lo vamos anotando. No es un rango peligroso. Ahí, en esos casos, pues, o bien si está cerca la consulta con vuestro oncólogo tratante, pues anotarlo. A nosotros nos es de mucha ayuda si nos traéis las tensiones anotadas, porque también nos hace ver un poquito la evolución a lo largo de los días. O bien, pues con vuestro médico de atención primaria, pues podéis solicitar una cita si la otra es más tarde para empezar un primer escalón de tratamiento, porque estas tensiones, esto sí es interesante que lo sepáis, se tratan como cualquier otra hipertensión, sea de la causa que sea. Por tanto, también vuestro médico de atención primaria está perfectamente cualificado para tratar este tipo de hipertensiones. Eso es. Vamos a poner en el supuesto de que ya partíamos de que teníamos la tensión un poquito alta y sube algo. Pues normalmente lo que hacemos es añadir alguna medicación al tratamiento que ya tenemos de la hipertensión, que eso dependiendo del perfil de paciente, del tipo de tumor y demás, pues iremos decidiendo cuál es. ¿En qué punto cuando una tensión nos tiene que preocupar y tenemos que acudir a urgencia? Pues en general podríamos decir que por encima de 17, 18 de máxima o de 11, 10 y medio, 11 de mínima, ya una tensión que generalmente suele dar síntomas, da dolor de cabeza, da sensación de pesadez, de inquietud, de no saber muy bien qué nos pasa, y es un motivo para tratarlo de forma, si no emergente, sí prioritaria. Sí, prioritaria. En esos casos sí hay que acudir, y volvemos también a la recomendación que os dimos en el primer vídeo. El primer paso es vuestro centro sanitario más cercano, porque hay veces que empezando una medicación se da una pauta de tratamiento para seguir en casa. Además, cuando hay esos picos de tensión tan altos, puede ser que se os regule, pero no vayáis a casa con una tensión normal, porque después de un pico tan alto tampoco se puede dar una bajada tan brusca. Lo importante aquí es ya detectarlo, tratar ese pico e implementar un tratamiento de mantenimiento para que esos picos no se vuelvan a repetir en esas cifras peligrosas. Lo importante, como decimos siempre, tranquilidad, es algo que hay que tratar, pero que es rara vez va a tener una complicación inmediata si tenemos una rutina de tomarnos la tensión e identificando esos momentos. Pasamos un poco también quizás al otro efecto secundario importante de los antiangiogénicos, aunque también de otros tratamientos, y son los sangrados, ¿vale? Porque aquí yo creo que otra pregunta frecuente es cómo me puede alterar la analítica, me pueden bajar las plaquetas y puedo tener un sangrado que sea peligroso. Pues bien, aquí, ¿cuándo consultamos por un sangrado? Ahora, lo importante es que los sangrados es un síntoma que da mucha impresión, no se asusta mucho que el sangrado sea pequeño, sobre todo porque suele ser algo muy escandaloso. Lo importante es identificar de dónde viene el sangrado. Y esto muchas veces pasa porque muchas de las quimioterapias dan sequedad en la mucosa, en los ojos, la nariz, la boca. Entonces, el sangrado por la nariz es algo relativamente común, muy frecuente, que suele estar en relación pues, a sonarnos la nariz, da mucha sequedad y demás. Entonces, un sangrado por la nariz generalmente es fácil de cortar. Pero, y rara vez suele ir a mucho más o muy rara vez tiene que ser atendido en un centro que hace un taponamiento por un especialista. Normalmente, pues esperando unos minutos suele ceder y no suele ir a más. Los sangrados que, por ejemplo, vienen de la boca, pues si hay algún problema en la encía o algo así, que también se suelen secar mucho, también suele ser de poca entidad. Pero hay que tener en cuenta si el sangrado viene, digamos, más adentro. Puede ser con vómito, puede ser con la tos, porque esos sangrados sí que pueden ser más difíciles de medir y sí que suelen requerir valoración en urgencia. Tanto el sangrado que viene de la vía respiratoria, por ejemplo, un tumor en el pulmón, puede haber veces que puede haber algún sangrado y eso hace que al escupir tengamos sangrado, o un sangrado del tubo digestivo, sea más arriba o más abajo, que suele ser al vomitar o independientemente, que nos llegue como a la boca una bocanada de sangre. Cuando hablamos del tubo digestivo hay que hacer una salvedad, porque hay otro sangrado que es muy frecuente, porque vamos un poco de arriba a abajo, si os vais fijando,
Y es cuando se va al baño, se hace de vientre Claro. y vemos sangre roja, fresca, que cae en el agua del váter, que además, al estar clara, pues es un sangrado Muy que llamativo. aparentemente es muy aparatoso, ¿vale? Pero es muy frecuente, porque es muy frecuente en la población, pues patologías proctológicas, ya sea hemorroides, ya sea fisura, que además con estos tratamientos, como hemos dicho, se produce una irritación de mucosa, con lo cual la tendencia al sangrado es mucho más. Pues bien, más allá de que pueda ser doloroso, molesto o aparatoso, si veis que es un sangrado que es autolimitado, que es sangre roja, fresca, normalmente no es motivo de ir corriendo a urgencias, ¿vale? Aunque, ya digo, que pueda parecer más aparatoso, obviamente, si no se corta y demás, sí hay que ir a consultar. Siempre hablamos de sangrados leves. Claro. Como dijimos antes, siempre que uno se encuentre bien y tenga algo que no le afecta en nada a su estado general. Normalmente los sangrados que vienen del tubo digestivo, que se digieren cuando se expulsan por las heces, es lo que nosotros llamamos melenas, ¿vale? Y eso no tiene una forma de sangrado como popularmente se conoce. Ahí eso sería porque las heces son negras, malolientes, pegajosas tipo como alquitrán, y eso sí podría ser son muy llamativas. En el momento que eso aparece, vaya a consultar seguro, pero también es una cosa que no es muy frecuente. Hay que tener en cuenta que si además estamos tomando alguna medicación que licua un poquito la sangre, sea Sintrón, Separina o alguna de las nuevas pastillas anticoagulantes, pues estos sangrados de pequeña entidad pueden ser un poquito más prolongados. Entonces, en las personas que además con los tratamientos se suelen alterar un poquito, sobre todo el Sintrón, por eso es muy raro que estando con tratamientos nuestros se deje el Sintrón, si está muy alterado, sí que puede ser un motivo para que hagamos una valoración. Pero en general, ya decimos, estos sangraillos que suelen ser poca cosa, pues bueno, pueden tratarse con observación en un principio y si en algún momento hay alguna repercusión, entonces acudir al hospital. Y aquí entonces vamos a hacer la pregunta por una duda que puede tener mucha gente. Dice, vale, pero me han dicho que me están poniendo un tratamiento que me puede bajar las plaquetas. Y tengo un sangrado. Si tengo un sangrado y las plaquetas bajas, pues es un sangrado de riesgo. ¿Hay alguna forma de que uno mismo se detecte que están las plaquetas bajas? Generalmente, además de que ese sangrado de poca entidad se prolonga más de lo normal, pueden aparecer un signo muy claro en la piel que llamamos petequias, que son como una especie de pecas que salen de forma súbita, generalmente aparecen más en las zonas donde echamos carga, como puede ser las piernas, como puede ser la parte de detrás de la espalda, aunque pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y que tienen la peculiaridad de que cuando nos apretamos no se borran, ¿vale? No es como cuando tenemos algo inflamado que al apretar se pone blanco y luego vuelve a coger color, sino que se queda fijo. Son como muchos moraillos, un punteado de muchos hematomas pequeñitos. Sí. Si aparece eso, es un motivo para acudir a urgencia. Si se asocia a un sangrado, aunque sea poco, es un motivo para acudir a urgencia, porque las plaquetas pueden tardar mucho en recuperarse y aunque nos da mucho margen de manejo, yo considero que en esos casos habría que por lo menos valorarlo, documentar en cuánto están esas plaquetas y sobre todo ver, porque a lo mejor no hace falta una transfusión de plaquetas en ese momento, aunque tengas petequias, pero sí a lo mejor conviene hacer controles analíticos más estrechos, programados, tener algún seguimiento especial. Entonces, esto sí, dentro de los sangrados, es uno de los motivos por los que sería conveniente que acudiese a urgencia. Yo creo que la tercera cosa así más llamativa en cuanto a de la sangre, como estamos viendo, quizás serían los trombos, ¿no? Cuando aparece un trombo. Los síntomas de los trombos pues, son mucho más frecuentes en las personas que tienen tumores por varios motivos. El primero, porque los propios tumores generan productos que facilitan la aparición de trombos. El segundo, por la propia quimioterapia, porque puede producir lesiones en los vasos, tanto por la quimioterapia en sí, como si llevamos puesto un catéter, sea un reservorio, sea un PIC, o sea cualquier otro dispositivo por el que se pone la quimioterapia, porque eso hace que favorezcan los tumores. Y luego también porque el propio tumor puede comprimir alguna estructura y en general toda la sangre que le cuesta fluir, pues se trombosa con más facilidad. Exactamente. Los dos sitios más frecuentes, un trombo podemos tener en cualquier vaso, pero los dos sitios más frecuentes para tener trombo son en las piernas y en el pulmón. La presentación pues sería que se os hincha una pierna. Es importante esto, no se edematizan las dos piernas, porque nos tendría que dar un trombo o en una de las arterias, de las venas comunes o de
o en ambas a la vez, cosa que es poco frecuente. La gran mayoría de las veces, pues una pierna se nos edematiza mucho y la otra permanece normal. Además se puede poner roja, se puede poner caliente. Pues esos son síntomas que pueden hacer sugerir ir a urgencias para consultar y descartar que haya habido una trombosis. Si además eso se acompaña de que nos falta el aire de forma más o menos brusca, de que estando tranquilos estamos bien, pero a la hora de subir un tramo de escalera o a la hora de hacer un esfuerzo pequeñito, vemos que nos falta el aire, es un motivo para acudir a urgencias. Porque ahí la sospecha sería que ese trombo que se ha originado en la pierna se ha soltado y ha subido hasta el pulmón, ¿vale? Entonces ya empezamos a tener signos de ahogo, que a veces son bastante subagudos, bastante leves y al final no siempre las trombosis no son algo muy rápido, inmediato, pero sí son cosas que debéis controlar, ¿vale? ¿Cuándo es más frecuente tener un trombo? Pues con las quimios, como hemos dicho, pacientes que sí tenéis un tumor en activo, es decir, que hay un cuadro metastásico, pacientes que habéis recibido una cirugía reciente. Por eso es por el motivo que después de una cirugía habitualmente pues se pone heparina. No nos movemos poco, que muchas veces después de los tratamientos pues también nos cuesta andar un poquito, estamos más tiempo en cama. Todo ese tipo de cosas pues favorecen la aparición de este tipo de problemas. Y bueno, yo creo que en cuanto a motivos, digamos, vamos a decir, relacionados con la sangre que pueden hacernos ir a urgencias, estos serían los principales. Vale. Otro de los motivos más frecuentes por la consulta a urgencia es el dolor. El dolor oncológico, ¿vale? Aquí deciros que siempre intentamos que el dolor sea un motivo de consulta lo menos frecuente posible, porque intentar tratarlo desde consulta, intentar tratarlo en conjunto con unidades del dolor, de cuidados paliativos, que den un apoyo continuo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero aún así hay veces que se puede tener una crisis de dolor y eso nos obliga a ir a urgencia. Aquí el cuándo consultar yo creo que es evidente. Yo creo que aquí es más interesante que expliquemos un poquito los tipos de dolor. ¿Cuándo consultar? Pues cuando con las herramientas que tenemos en casa tenemos un dolor que no lo tenemos controlado y de suficiente intensidad como para consultar. Yo creo que esto es algo más o menos de lógica. Pero ¿qué tipo de dolor podemos tener, Fernando? Generalmente cuando hablamos de dolor podemos clasificarlo de muchas formas, pero habría como dos grandes grupos, ¿no? El dolor que llamamos basal, que es cuando tenemos una lesión que da un dolor continuo, y el dolor que llamamos irruptivo, que son esos picos que nos dan, que muchas veces no avisan, hay veces que sí, hay veces que no. Por ejemplo, si tenemos un tumor en un sitio concreto, pues vamos a poner en un pie y andamos, pues eso es un estímulo que sabemos que al hacerlo pues, va a hacer que nos duela. Pero luego hay otras cosas que no avisan siempre, ¿no? Eso que llamamos dolores irruptivos son dolores que muchas veces son muy complejos de identificar y de tratar. Porque aparecen de forma irruptiva, es decir, de forma brusca. Entonces, normalmente, pacientes que podéis tener estos tipos de dolor, y esto sí es importante que vosotros conozcáis qué medicación tenéis en casa, porque se suele tener, a grosso modo, dos tipos de medicación. Una basal, es decir, una que cubre todo el día, que se va liberando poco a poco, ya sean los parches, ya sean pastillas de liberación retardada. Y para el dolor irruptivo tenemos pastillas o presentaciones mucodispersables que actúan de forma rápida, pero se eliminan también de forma rápida, con lo cual se puede repetir las dosis un poquito a demanda, ¿vale? Entonces, el primer paso también es que, ya si nos escucháis, o pacientes o familiares o aquellas personas que prestéis el apoyo a estos pacientes, que os informéis bien, que os expliquen bien qué medicación tenéis, porque si manejáis bien la medicación que se os ha pautado en domicilio, se pueden reducir las consultas a urgencia, porque una consulta por dolor, aparte de la desesperación que provoca, pues si lo controlamos de forma inmediata en casa, pues mucho mejor para el paciente. Y aquí es importante saber que adaptaremos el tipo de medicación que se mande al tipo de dolor. Para un dolor intenso, un dolor fuerte, necesitaremos medicamentos acordes. El más común es la morfina, pero no es el único. Hay otros medicamentos, quizá ahora hay uno muy famoso que es el fentanilo.
Y hay que distinguir un poco entre lo que es el fentanilo entendido como droga de abuso, que ahora está muy de moda por la epidemia de drogadicción que hay en Estados Unidos, y el uso terapéutico. Es decir, cuando nosotros nos pauten morfina, fentanilo o cualquier otro fármaco de esa potencia, siempre se nos van a dar unas pautas para usar la menor dosis efectiva para que sea efectiva y no nos aporte otros efectos secundarios que pueden ser muy molestos y también difíciles de controlar. Y otro miedo frecuente que también puede desencadenar en consulta de urgencia es el no me tomo la medicación porque me vaya a acostumbrar y para cuando me haga falta de verdad no voy a tener nada para tratarlo. Es decir, esto es un comentario que es muy frecuente y al final si tenéis una pauta de tratamiento analgésico, la recomendación es hacerla, porque si el dolor lo tenemos controlado de base, es menos frecuente que nos den crisis y entonces pues es más fácil controlarlo. Y si nos anticipamos siempre que se pueda a esas crisis o ya sabemos que hay algo que nos desencadena y lo tratamos antes, vamos a tener un control más efectivo, ¿vale? Otra cosa es que nos tomemos una medicación y nos dé efectos secundarios. Entonces, claro, obviamente hay que consultar y ajustar la dosis, que la gran mayoría de los efectos secundarios vienen más que por el fármaco en sí, pero es porque la dosis puede estar un poco alta o, bueno, un poco alta. Si estuviese baja no daría efectos secundarios, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que el tema del dolor, así, aunque creo que también esto puede ser un capítulo interesante que tratemos específicamente del dolor oncológico. Sobre todo porque el manejo del dolor no es exclusivo de los pacientes con cáncer, es un síntoma que puede tener cualquier tipo de paciente y todos los médicos están razonablemente formados en el manejo del dolor. Otra cosa es el dolor especial o un dolor más grave, que sí que hay unidades específicas con las que sí que podemos tener algún día alguna conversación con alguno de esos miembros. Bueno, y vamos al capítulo un poco largo. Yo creo que podemos ya controlar algún tema más y ya... Vale, el último que queríamos hablar es un síntoma que es bastante recurrente, porque también es un síntoma frecuente en la población general, que es la cefalea, el dolor de cabeza. Hay veces que es un dolor que es muy desesperante, que puede tener muchas causas, desde simplemente tensional a por algún tema más grave, ya sea un tema vascular, hemorrágico, por alguna lesión dentro de la cabeza. Entonces, en pinceladas, ¿cuáles son los síntomas de alarma por los que tendríamos que consultar en caso de una cefalea? Cuando solo tenemos dolor de cabeza y no hay ningún otro síntoma acompañante, los dolores de cabeza que suelen asociarse con problemas graves son algún dolor intenso que no cede con la medicación habitual que podamos tener para el dolor de cabeza, sobre todo si ya tenemos costumbre de tener dolor de cabeza, un dolor anormalmente fuerte, un dolor que se asocie a despertarnos por la noche, que se asocia a náuseas, que se asocia a vómito o que tenga asociados otros síntomas como pueden ser pérdida de conciencia, convulsiones, alguna debilidad en alguno de los miembros. Esas son cosas que son llamativas y la gran mayoría de la gente preguntaría, pero sobre todo lo que queremos transmitiros es que hay muchos dolores de cabeza y el más frecuente en la población es el tensional, pues ya sea por el estado de estrés, que da aquí, que nace de las cervicales y es lo típico que hace así y da un dolor tipo como un casco, ¿vale? Sobre todo nos interesa que sepáis qué es lo que puede ser más que normal, no peligroso, sino tratarse de una forma con analgésico, con alguna benzodiazepina, con relajación, que son la gran mayoría de los dolores de cabeza y que no deben alarmar, debéis consultar para que se traten, pero no ser un síntoma de alarma. Bueno, es normal que cuando ya estamos inmersos en un tratamiento estemos más preocupados, durmamos peor y el dolor de cabeza suele ser un síntoma muy común, ¿vale? Pero cuando se asocia a estos signos de alerta es un motivo para consultar.
Bueno, yo creo que no hemos extendido un poquito más de lo habitual, pero Hemos bueno, tratado un poco los grandes síntomas para la urgencia. habíamos querido dividirlo en 2 capítulos, pero al final, bueno, podríamos haber salido 3 o 4, porque la verdad que es un tema bastante amplio y que por las preguntas que hemos recibido vemos que también interesa. Así que nada más, estamos ya próximos al cierre de Navidad. Haremos un capítulo más antes de las vacaciones. Esperemos que os haya gustado este capítulo y poco más que añadir. Además, recordad que estamos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify y en Instagram. Y por nuestra parte, ya sabéis, cualquier pregunta tonta, aquella que no se hace, seguid compartiendo vuestras dudas con nosotros en los comentarios. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.